Hey, hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Abo Gangsters. Mi nombre es Laura y mis dos compañeros, a continuación, vamos a hablar acerca de un tema que podría llegar a ser de interés común, puesto que es sobre personas que han cometido series de asesinatos en el mismo espacio geográfico en el que nosotros nos encontramos. A continuación, mi compañera les dará una breve explicación sobre lo que hablaremos en este episodio. Gracias, Laura. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo este podcast con el tema principal que es ¿qué es un asesino serial? ¿Qué tal? Ahora empezaremos definiendo en su concepto qué es un asesino serial o asesino en serie. En sus siglas AS son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones, con un intervalo entre cada asesinato. A través de la historia se han conocido una diversidad de asesinos en serie. Cada uno de ellos es caracterizado por un tipo de conducta durante el acto criminal. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillación y abusos en la infancia. Y el apremio de la pobreza también bajo un estatus socioeconómico en edad adulta. Sus crímenes compensan esto y les otorga una sensación de potencia y frecuentemente venganza. Aunque estas condiciones no son en todas las personas, de ellos depende algún trastorno que se tenga tanto en edad eh, adulta o bien en su etapa de la niñez. En ocasiones vemos que no solamente debido a un trastorno psicológico puede añadirse esta sensación de la persona de contener impulsos. Puede ser a través de el seguir a un tipo de líder, alguna persona que tenga fanatismo, esa persona, y que él pueda de alguna manera controlar algunas emociones que lo inciten a adaptarse a una sociedad. Tal vez él nunca tuvo una sensación de matar, pero el líder al que él sigue lo está viendo como ese ideal. Y si esa persona, no sé, puede que traiga un, una visión de liderar gente, esa persona pues va a traer consigo que él va a querer también liderar gente. Estas condiciones, como lo vemos, pues no se pueden medir, no hay una certeza de cuándo va a hacerse un asesino serial, simplemente nace a través de las condiciones que se estén viviendo. Es muy importante lo que estás diciendo, Luis, porque es algo que ya hemos vivido en la historia, ¿no? Y que no es un tema que sea algún secreto para alguno de nosotros, porque así como lo estás definiendo, podemos relacionarlo con la figura de Hitler, ¿no? Que si bien él no era un asesino en serie como tal, como lo que se conoce, como lo que vemos en las películas, sí era alguien que de alguna u otra manera manipulaba a las demás personas para que cometieran homicidios con ese sentimiento de superioridad que le daba el realizarlo, ¿no? Así es, este tipo de líder, por ejemplo, transformó ideales de las personas, puesto que a lo mejor él tenía un tipo de trastorno, algunas personas lo llegaron a ver como un líder y eso les motivaba a realmente a seguir a esa ideología. Y si bien decimos, por ejemplo, que ese tiempo ya pasó, no lo podemos definir porque algunas personas se sigue viendo en muchas ocasiones el escudo nazi o el emblema nazi como un ideal. Entonces de ahí puede ser que una persona hoy en día pueda volver a tener ese tipo de tener un control sobre la población, sobre uno, dos, tres individuos,
con ese emblema. Entonces de ahí parte que no solamente el trastorno de esa persona pudo ser pobreza, pudo haber sido golpes, nace de un ideal también. Claro, Claro, como y como lo comentamos ahora, hablamos sobre características, ¿no? Características que se tiene, digamos, en cada individuo acerca de, pues, cómo funciona a lo mejor su mente, a lo mejor cómo tuvo que estar relacionado su entorno para llegar a ser una persona como lo es ahora o como lo llegó a ser en algún momento, ¿no? Bueno, pues ya hablando un poquito más, digamos, a nivel científico, sabemos que hay, pues, digamos, tres niveles fundamentales en los cuales se puede desarrollar la problemática de una persona que tenga este tipo de trastornos, que sería en su entorno biológico, en su entorno psicológico y también en su entorno sociológico. Bueno, pues en el entorno biológico podemos decir que hay algún fallo, ¿no? Que se encuentra en su cerebro de estas personas que hace que su comportamiento sea anormal y algunos podrían llegar a asegurar que de ahí viene su maldad, ¿no? De este trastorno que se tiene dentro del cerebro de cada persona. Por eso algunas ocasiones podríamos llegar a decir que los asesinos en series no se hacen, sino que nacen, puesto que ya es algo que viene en su cerebro, ¿no? Pero también está el aspecto psicológico, para aquellas personas que pues igual y nacieron bien, no tienen, digamos, algún funcionamiento erróneo dentro de su cerebro, pero pues dentro de este entorno psicológico, digamos que dentro del aprendizaje que se le dio, a lo mejor la educación o cosas que fue aprendiendo, eh, eh, digamos, a lo mejor algún comportamiento que pudo observar de otra persona o alguna cosa así, es lo que le llega, lo que lo lleva a cometer ciertos, digamos, crímenes que no, que a lo mejor pensó que nunca podría llegar a cometer, pero toda esta serie de pensamientos que a lo mejor pudo haber tenido influenciados por alguien, pues lo llevaron a cometer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y por último sería el enfoque sociológico, que va más o menos de la mano con el enfoque psicológico, porque habla de cómo es esta persona en su sociedad, ¿no? Que es todo el entorno que lo rodea, lo que lo lleva, digamos, a aprender ciertos comportamientos o ciertas actitudes de a lo mejor personas que vio o de que en algún momento se sintió rechazado, quiso a lo mejor cobrar venganza, etcétera, ¿no? Son, digamos, tres grandes rubros en los que se puede llegar a analizar a una persona que podría llegar a ser un asesino serial en algún momento de su vida. claro, es muy importante lo que tú mencionas porque aquí es en donde se divide en dos la manifestación de estos factores, ¿no? Porque por un lado tenemos a los asesinos seriales, como lo que todos conocemos, que es una persona que llega a, perdón, que llega a, pues, cometer el delito de homicidio contra otra persona, ¿no? Decirlo por así decirlo, una persona contra otra. Pero también está otra parte de los homicidios en masa, que es básicamente como lo que comenté hace rato, ¿no? El realizar, por así decirlo, un lavado de cerebro a otras personas y convencerlas de que realizar esas actividades, pues está bien, ¿no? O en su ideología quiere decir que están bien. Así es, y esto involucra que esto con frecuencia confunde a la policía o a la policía de investigación porque no se sabe de igual forma el número de asesinos en serie que hay. Esto se puede determinar, como ya lo vimos, por diferentes valores. De hecho, hasta a nosotros nos pasó a la hora de estar investigando este tema, no sabíamos si un asesino en serie había sido el caso que a lo mejor tenemos aquí en la colonia. ¿Por qué? Porque así lo vemos, porque se vuelve a lo mejor un factor de noticia, pero eso no quiere decir que sea un multihomicida, pero la gente lo ve así. Entonces hay que ver el tipo de asesinato que fue, con qué frecuencia lo llegó a hacer, para que se le dictamine como ya un asesino en serie. Sí, sí, Igualmente, porque valores aquí, como los trastornos.
Sí, porque aquí entra lo que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Lo que los criminalistas o criminólogos definen como los tiempos de enfriamiento o así, que dicen que muchas veces las personas que cometen los homicidios tienden a seguir un patrón. Entonces, de ahí van a diferenciar entre cuánto tiempo tienen para realizar, o más bien cuánto tiempo ocupan para realizar un homicidio entre otro. Así es, y ese es el tema que lo veremos en el segundo capítulo de este podcast, así que no se lo pierdan con el tema los asesinos seriales.